Saludos, les habla el doctor Adam Rosario Rodríguez y hoy vamos a estar hablando un poco sobre las técnicas de muestreo, recopilación y manejo de los datos. El muestreo básicamente se refiere al método que se utiliza para la selección de la cantidad de personas que necesitamos para un estudio a partir de una población específica. Existen diferentes estrategias para seleccionar la muestra y esto va a influir en la calidad de los datos que tengamos y sobre las inferencias que podamos hacer de esos datos. El muestreo por lo general se utiliza por razones prácticas, porque básicamente es costo efectivo, ahorra tiempo, nos ayuda a tener un mejor enfoque y nos brinda resultados de calidad. El tamaño de la muestra es otro aspecto importante que hay que considerar a la hora de hacer una investigación y se debe identificar un tamaño mínimo de muestra para poder mantener un balance respecto al poder estadístico. Uno de los problemas que existen es que sabemos que muestras muy grandes van a tener la tendencia de que se pueda detectar significancia estadística, aunque realmente no lo sean. Esto es lo que se refiere al error tipo 1. Y aquí es donde el tamaño del efecto se vuelve importante. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño del efecto es muy bajo, no importa si el resultado es estadísticamente significativo, eso indica que realmente no lo es. El poder estadístico se puede utilizar para calcular el mínimo de muestra que se necesita en una investigación, siempre y cuando si lo hacemos de forma a priori antes de que comience la investigación. Además, existen tablas con aproximaciones de tamaños mínimos de muestra por análisis y según la cantidad de variables independientes que se tengan o predictores. También hay fórmulas para calcular el tamaño del efecto de la muestra para poblaciones conocidas y para poblaciones infinitas. Dentro del muestreo, los más que se utilizan en la psicología industrial es el muestreo por disponibilidad o conveniencia. En algunos casos se puede utilizar el muestreo aleatorio y en otros el estratificado. Sin embargo, los muestreos se dividen en dos grandes áreas, que es los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos indican que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser parte del estudio. Y dentro de este tipo de muestreo del probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por racimos o clusters y los muestreos múltiples, que utilizan la combinación de los anteriores. También tenemos los muestreos no probabilísticos, que se utilizan mucho en la psicología en general. Aquí tenemos los casos extremos o desviados, muestreo por intensidad, muestreo de máxima variación, muestreo homogéneo, muestreo de caso típico, muestreo estratificado intencional, muestreo de caso crítico, muestreo en cadena o bola de nieve, muestreo por criterio, muestreo basado en teoría o construcciones operacionales, muestreo de casos confirmados y no confirmados, muestreo oportuno, muestreo aleatorio intencional, muestreo de casos políticamente importantes, muestreo de estudio de casos y el muestreo por conveniencia, que es más que utilizamos en la psicología industrial organizacional. En la recopilación de datos es importante que hagamos la operacionalización de nuestras variables para saber con qué medida o instrumentos es que vamos a utilizar para poder medir esas variables. Debemos asegurarnos de que los datos responden a la necesidad del estudio, que tengamos las medidas apropiadas para medir valga la redundancia, medir nuestras variables. Y en el caso de que no existan medidas disponibles, debemos crearlas. Otra cosa importante de la recopilación de datos es que debemos conocer nuestras variables. Esto implica que debemos saber cómo se va a medir, cuáles son sus definiciones operacionales y conceptuales. Debemos conocer sus antecedentes, cuáles son sus consecuencias. Debemos preparar un plan de codificación de las variables. Por ejemplo, a masculino, qué valor se le va a asignar a masculino y qué valor se le va a asignar a femenino. Y así con cada una de
de las variables del estudio. Además, debemos procurar utilizar las herramientas correctas para la recopilación de datos. Se pueden usar diferentes técnicas para esto. Dentro de los tipos de datos que podemos recuperar, tenemos los archivos, como por ejemplo las evaluaciones de desempeño, los cuestionarios o encuestas. Tenemos los inventarios, tenemos las entrevistas, hay los métodos de observación, grupos de discusión, videos, fotos, emails, historias, etc. Además, dentro de las encuestas podemos hacerla presencial o virtual. Presencial podemos utilizar lápiz y papel. Virtual podríamos utilizar plataformas como SciData, SurveyMonkey, etc. Las entrevistas, podemos hacer entrevistas presenciales o entrevistas virtuales, que son comunes hoy día también. Los documentos físicos o digitales que podemos utilizar para recopilar datos, o como medida de muestra en la recopilación de datos se encuentran textos, imágenes, archivos y todo tipo de documentos, como por ejemplo afiches, posters, ese tipo de cosas. También podemos recopilar información de audio y de video. Parte importante del proceso de recopilación de datos y de muestreo y desarrollo metodológico de la investigación es conocer los tipos de variables. Tenemos la hipótesis nula, que es la que nos indica que no hay un efecto, no hay una relación o no hay diferencias estadísticamente significativas, y tenemos la hipótesis alterna, que también se puede conocer como la hipótesis experimental, y es la que nosotros proponemos. Sin embargo, nunca sabremos si la hipótesis alterna es verdadera o falsa, ya que lo que estamos haciendo básicamente en una investigación es indicar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula con la evidencia de la información que obtenemos. Sin embargo, esa evidencia de información nunca nos lleva a poder decir si nuestra hipótesis alterna realmente es verdadera. Es importante conocer también los tipos de errores que nos podemos enfrentar en la investigación. Tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, también conocido como error alfa, es cuando rechazamos la hipótesis nula cuando debíamos aceptarla. Esto va a ocurrir cuando hay un efecto genuino en la población, cuando en verdad no lo hay. O sea, creemos que hay un efecto cuando no lo hay. Y el error tipo 2 o error beta es cuando aceptamos la hipótesis nula cuando debíamos rechazarla. Esto va a ocurrir cuando creemos que no hay un efecto en la población, pero realmente sí lo hay. Dentro del manejo de los datos hay que tomar en consideración tres aspectos generales importantes: en la protección de los datos, el manejo de las bases de datos y la disposición de los datos. Dentro de la protección de los datos tenemos que estar pendientes a lo que es la seguridad de la información y cómo nosotros vamos a proteger esos datos no se vean vistos afectados por ataques cibernéticos en caso de los datos virtuales, o no se pierdan o sean robados archivos físicos. O sea, cuáles son las medidas de seguridad que nosotros vamos a implementar para mantener seguros los datos. Esto puede incluir el uso de contraseña, el uso de cajas fuertes, de archiveros con llave, ese tipo de cosas para mantener seguros los datos. También existe el asunto de la confidencialidad de la información, y ahí nosotros tenemos que buscar la manera de cómo vamos a mantener la confidencialidad de los datos y que no se rompa la confidencialidad de la información que nos da los participantes. Aunque hay que tener en cuenta que hay ciertos límites de la confidencialidad que se pueden romper bajo ciertas condiciones. Respecto a las bases de datos, se hace una revisión inicial de los datos. Se trabajan análisis preliminares. Esto incluye distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión, análisis de normalidad para las variables, e incluso se pueden hacer gráficos para ver las distribuciones de una forma más visual. Luego se puede proceder con el análisis propio del estudio. En caso de que queramos poner a prueba hipótesis, se realizan los análisis necesarios para poner a prueba esa hipótesis, y para los objetivos pues igual se realizan los análisis que sean necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación.
y esto nos va a ayudar a poder tener información clara y precisa para poder contestar nuestra pregunta de investigación finalmente. Por otro lado, tenemos la disposición de los datos y en este renglón se debe realizar un plan de trabajo para la destrucción de los datos según el plazo establecido. El plazo por lo generalmente son de 5 años, así que al cabo de 5 años se deben destruir los datos. Pero ¿qué datos se van a destruir? Pues eso va a depender del criterio del investigador. Por lo general, cuando son datos recopilados en papel, se destruyen los datos recopilados en papel, pero se mantienen las bases de datos o los datos electrónicos. Y nada, esto sería todo por hoy. Hasta luego.